que no, que eso es que ser sacerdote es muy fácil, que uno entra y ya y tiene todo solucionado. No. Y la verdad, a día de hoy que estoy en la universidad, me parece muchísimo más fácil la universidad que el seminario. De ser sacerdote no es tan común. Creería que hoy en día es menos común de lo que era hace un tiempo. ¿Y en qué momento pasa a decir comunicación social? Tuvo un momento como choqueante, diría yo, y fue cuando me revestí con el alba, ¿no? Yo me imaginaba siendo, no sé, un guía turístico, algo por el estilo, y yo decía, o sea, yo no me veo ahí. ¿Cómo son los filtros de selección para entrar a un seminario? ¿Cuánto tiempo pasa para que tú tomes la decisión de salirte del seminario o durante ese proceso ya estabas explorando otras opciones académicas? Bienvenidos y bienvenidas a Vocación Sin Filtro, el podcast donde demostramos que no existe un camino recto y perfecto. Aquí vienen desde abogados que arrancaron en medicina, ingenieros que hoy viven de la música, hasta emprendedores que se quebraron más de 3 veces. Y todos con una cosa en común: se cayeron, se levantaron y encontraron su rumbo. La misión es que tú, que estás entre los 15 a los 25 años, escuches la pura verdad. Que sepas que equivocarte es parte del paseo, que cambiar de carrera no te hace ningún tipo de fracasado y que no existe camino perfecto. Hoy estamos con Juan David Moreno, que nos va a contar un poco cómo pasó de ser quizás estudiante para ser sacerdote, querer ser sacerdote, a ser hoy en día estudiante de comunicación social. Así que prepárate y escucha esta historia, porque aquí la vocación se habla sin filtro. Hola Juan David, muchísimas gracias por venir a este espacio. La verdad, esto es una historia muy interesante. Desde la primera vez que la pude oír, tanto de que tú me contaras y que en el proceso también la conociéramos, quedé muy, muy interesado de saber un poco más. Considero que esta es una historia que a muchas personas les pueden servir. En algunos momentos se podría considerar que es de ir a un extremo en donde quizás el contacto no era tanto y no era la figura principal como es una comunicación social, a hoy en día prácticamente estás a punto de graduarte. Entonces, muchísimas gracias por venir. A usted, Sebastián, muchísimas gracias y pues espero que eh, este relato puede ser un poco inusual porque pues no se suele ver mucho, o por lo menos lo que usted me contaba mucho antes de este video, y era que era inusual, ¿no? Que su merced no lo había conocido desde antes. Pero muchísimas gracias y pues espero que a partir de lo que estemos hablando, pues no solo mi experiencia puede iluminar a otros, sino que pues también le ayude a otras personas a aclarar ciertas cosas que de pronto en este momento tienen tiempos de incertidumbre o de confusión. Perfecto. Como tal, ese interés de ser sacerdote no es tan común. Creería que hoy en día es menos común de lo que era hace un tiempo. Entonces me gustaría empezar, como lo vamos a hacer en diferentes sesiones de podcast que vamos a tener, que es arrancar por el colegio. En esa época, ¿cómo eras tú? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Ya estaban algunas cosas relacionadas a esa pasión de o ese interés de ser sacerdote? Bueno, pues sí, desde pequeño pues tuve una figura masculina que fue mi tío, que fue sacerdote en su momento, ya falleció, y pues él quizás despertó en mí un interés por esa vida, porque pues pasábamos vacaciones con él, íbamos allá a la parroquia, al pueblo donde estaba, como eh, pues sacerdote, ¿sí? Entonces, ese fue como el primer acercamiento que tuve con esa vocación, y creería que pues con el paso del tiempo se fue despertando como ese interés, porque pues mi familia también es muy católica. Entonces los temas del sacerdocio y todo esto se tocaban mucho en la mesa, se hablaba mucho de eso, no es que todos los días, pero en particular sí se mencionaba mucho más de lo que uno esperaría, y pues uno que es niño comienza a curiosear con eso, ¿no?
Entonces esto comienza a preguntar, venga, ¿y eso de qué es? ¿De qué se trata? Y pues la familia también comienza, oye Juan, ¿usted por qué no le echa una ojeada a ver de pronto si usted es sacerdote, no sé, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer acercamiento, ¿no? A través de esa figura que fue mi tío. Y ese acercamiento por parte familiar, ¿cómo se veía reflejado en el colegio? O sea, mientras que tus compañeros quizás soñaban con ser ingenieros, doctores y demás, el que tú comentaras que tenías una pasión o un interés por la vida de ese sacerdote, ¿qué te comentaban? Bueno, en lo que fue, ¿cómo decirlo? En lo que fue primaria, pues casi no. Él sí comentaba orgullosamente que tenía un tío sacerdote porque, pues bueno, es una figura muy, muy importante, pues a Ujú. día de hoy Para todavía ti. se mantiene. Pero entonces en primaria casi no tenía como fijo eso, entonces no lo comentaba. De pronto algunos profes por ahí que eran católicos decían, oiga Juan, es que usted es así como todo caballerito, parece un curita, porque Total. pues, o sea, fui a o sea, toda mi vida estuve en colegios católicos Ok. y no sé, pues las hermanas en el colegio, o sea, es decir, las monjas o algunos profes católicos decían, oiga, Juan, es que usted es como muy caballerito, mire, que usted parece como, o sea, usted no, o sea, se asemeja como un poco a ser sacerdote, toda la cosa A la figura. a la figura, claro. Entonces, ya después de eso pasé a bachillerato, cambié de colegio, estaba en Nuestra Señora del Rosario, de Ok. Florida Blanca, y ya después de eso pasé al seminario, que anteriormente era un colegio preparatorio para el seminario mayor, que es para prepararse para sacerdote, pues yo allá dije, oiga, pues está como interesante la vaina, ¿no? Porque ¿Y ya me... cuál fue ese momento que tú dijiste, por aquí puede ser el camino? Porque ya veo que hay una conexión directa de ese interés que ya empieza a despertar en ti, pero tú antes de conocer que existía la oportunidad, ¿tú cómo te imaginabas que era ser sacerdote? ¿Cómo te imaginabas que podía ser el día a día en ese posible futuro que te imaginabas? Cuando ya entró allá al colegio, al preparatorio, al seminario menor, eh, yo no tenía nada de conocimiento ni de cómo acolitar, ni de cómo estar en el altar, que ayudar al padre, que todo eso. Y pues allá lo hice. Entonces hubo un momento como choqueante, diría yo, y fue cuando me revestí con el alba, ¿no? Ok. Entonces Explica un poco qué es el alba bueno, bueno. para las personas que no conocen. Ok, ok. El alba en este caso pues es un atuendo, es una prenda que sagrada que está bendita y que pues tiene todo su significado porque pues uno se reviste de la pureza de Dios y a eso le acompaña un símbolo que significa la castidad. eh, y pues en ese momento me revestí de eso para ayudar al sacerdote en ese momento. Y pues cuando me vi al espejo yo dije, oiga, pues Puede ser. esto puede ser, esto Ok. puede ser tal cual, esto puede ser. Entonces por ejemplo, mis amigos me decían, oiga, mano, pues la verdad se le ve, o sea, se ve bien usted, o sea, tiene como toda la coherencia, toda la imagen, la presencia, el vocabulario, sí, todo eso. Entonces, Todo conectado. claro, eso reforzaba mucho más. Ujú. Ok, y pasan los días, los meses, ¿en qué momento tú empiezas a ver este sueño que ya, por ejemplo, ya se puede volver un sueño más materializado? Que tú decías, bueno, ya estoy listo, ya este es mi camino, me faltan estos años, por ejemplo, como cuando uno va a la universidad. Ok. Bueno, yo, yo veo eso cerca ya cuando
yo comienzo a decir esto, oiga, tengo que definir mi vida sí o sí porque voy a terminar 11, es pandemia, todo el mundo tiene miedo de todo, no se sabe qué va a ser de la vida de cada uno, entonces, eh, pues yo dije, tengo que buscar ayuda. Entonces me metí de lleno con un director espiritual, que pues en este caso un director espiritual es un sacerdote que pues ya tiene una amplia trayectoria, digamos, liderando o orientando jóvenes con Ahí fue tu vocación. punto de inflexión. Señor, Ahí fue el momento donde empezaste a perder el gusto por ese mundo. del sacerdocio. Sí, que tú comentas que fuiste a este líder espiritual, en este caso que tenían ustedes. No, ahí, o sea, ahí estamos todavía en el colegio, ahí Ah, estamos ok, todavía. aún Sí, no has, ok, perfecto. ahí Él, no. él te quiso como guiar un poco más en este camino. Ah, claro. Ok, En ese momento, pues yo digo, si hay psicólogo para todo, pues tiene que haber un psicólogo vocacional. Entonces también sí. busco un psicólogo vocacional en su momento que lo sé, que las mediciones que él hizo, pues eran muy básicas, pero que arrojaron otra ¿Qué te cosa. arrojaba? ¿Qué te A mí, arrojaban esas primeras pruebas? a mí me arrojaba en ese entonces, me arrojaba una cosa de hotelería Ok. porque yo era muy bondadoso y servicial y me arrojaba otra cosa de algo relacionado con viajes, no me acuerdo. Era algo con servicio al cliente, ¿sí? ¿Y por qué no le diste credibilidad al resultado de esas pruebas en ese momento? El, ¿Cómo? ¿Por qué no le diste credibilidad al resultado de esas pruebas en ese momento? ¿Por qué seguiste entonces por la línea de ser sacerdote y no dejarte llevar por lo que te comentaban esos psicólogos que te hacían pruebas de tipo vocacional? Porque el primero yo me imaginaba siendo, no sé, un guía turístico o algo por el estilo y yo decía, o sea, yo no me veo ahí, o sea, yo me Ok. veo en algo, o sea, yo sí quiero atender y ayudar a las personas, pero no de esa forma. Entonces esto, ya después, bueno, a eso se le suma que en ese entonces pues tenía, eh, bueno, mi tío había fallecido reciente, entonces tenía a la Ok. familia en constante como participación, eso que uno va terminando el colegio y le van diciendo, oiga, usted tiene como pinta de esto, ta, Sí. ta, ta". Entonces Y te ellos como, decían que sacerdote. claro, ellos decían, oye, usted va a ser el próximo sacerdote de la familia. Esto, vea que usted tiene toda la cara, toda la cara. Y yo, pues vamos a ver. Entonces, Exacto. esto, ¿qué? Yo no le di credibilidad a esos resultados porque pues a eso se le sumaba esos comentarios por parte de mi familia, ¿sí ve? Claro. Entonces una cosa venció a la otra. Perfecto. Entonces continuabas con este líder y él qué te comentó, en qué te ayudó en específico. Ah, bueno, sí, mi guía espiritual pues me decía mucho, Juan, mire, tiene que evaluar estas cosas, digamos, mm, esos son procesos que se tienen que someter mucho a oración porque hay una cosa que se llama el discernimiento, que es una capacidad que todos tenemos y que usted, y que usted me molesta mucho con esa palabra porque nadie sabe qué es el discernimiento, o bueno, muy pocas personas lo saben. Yo la menciono mucho, pero el discernimiento es eso, es como esa capacidad de saber por dónde es el camino. Entonces, este tema vocacional, el sacerdote me decía, Juan, esto es algo que se tiene que orar así como todo, pero esto se tiene que orar muy bien y es en la oración que Dios le permite a la persona a través de pensamientos, ocurrencias que son certeras, esto en las que de cierta forma Dios, por medio de inspiración del Espíritu Santo, porque este es un tema católico, Todo, sí, todo lo, está conectado. lo siento, sí, esto le dice a la persona de cierta forma, hey, pues de acuerdo a estos comportamientos, a estas cosas, estas habilidades, valores,
usted sí es apto para esa vocación, ¿sí? Entonces Ok. que no sé, que usted tiene una oración continua con Dios o cosas por el estilo, que usted ora mucho, que usted sirve Ujú. mucho en la iglesia, esas son ya señales que muestran, pues de cierta forma, que usted tiene un interés por la vocación y que además de eso, pues por el desempeño que usted tiene, usted sirve como persona para estar ahí. O sea, tú hiciste ahí el discernimiento de la decisión y encontraste que ese camino era el correcto. Claro, ¿Cuánto, porque ujú, cuánto tiempo pasó para que ya te inscribieras de lleno desde ese momento del guía espiritual a la decisión? ¿Cuántos días o meses pasaron? eso fue un año y medio, eh, Ok, eso fue un año y medio, sí, donde eh, como 8 meses estuve solo y los otros 8 o 7 meses estuve acompañado del guía espiritual antes de ok, tomar esa decisión. Entonces ok, ok. fue con tiempo, fue con tiempo. Y pues con él evaluamos muchos puntos de anclaje. Entonces, por ejemplo, el tema de mis habilidades, de mis valores, de mi interés por esa vida, por mi curiosidad. Él al final lo que me dijo es, Juan, el tema de la vocación, no solo sacerdotal, sino en cualquiera, esto no es certera, ¿sí? Ok. Eh, Hay muchos Es caminos. algo fijo. Sí, no es algo fijo, no es como que de pronto sí, en este momento le pueden dar estas señales, pero esos puntos de anclaje pueden ser otro, o sea, pueden servir para otra carrera y no hay problema si uno se equivoca, ¿sí? Sí. Y pasa ese año y medio, entras al seminario en este caso, ¿cuánto tiempo duras adentro? Sí, yo termino el colegio, le comento a mi familia, le comento a mis amigos del colegio, todos dicen, ¡ay, pero cómo! Todos se jalan las mechas, pues se sorprenden. eh, y se sorprenden mucho porque el colegio daba una beca del 90% en una universidad privada, ¿sí? Y Ok, ¿qué universidad era esta? la Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Claro, y todos tus Pero compañeros iban para allá. sí, gran parte iban, porque era, si no estoy mal, creo que eran 3 becas y pues yo Ok. por el rendimiento académico había sido Te merecedor de alcanzaba. una. Sí, pero yo Sí. dije, no, yo no la voy a recibir. Tú eras Yo para no. sacerdote. ¿No Sí, servía la beca ya? no, porque pues ya es otro tipo de formación, incluso pues no es como una carrera universitaria, ¿no? En Ok, otras ok. comunidades sí, porque sí estudian una carrera universitaria, pero en esta no. Entonces pues yo renuncio ahí, después de eso entro Sí. a postularme, entonces eh, le digo a mi guía espiritual, oiga, padre, cuando son las inscripciones, quiero ir. Entonces como a los 2 meses, no, terminé el año como en noviembre, en diciembre pasé la carta de solicitud, Ok, súper eh, me, rápido. ajá, sí, me sometí a 3 filtros, Tienen una, filtros. sí, tienen filtros de selección. Cómo son los filtros de selección para entrar a un seminario? Bueno, en esta comunidad que son los diocesanos, son 3 filtros. Entonces, el primer filtro es primero una charla bueno, una charla no, sino un acompañamiento con uno de los seminaristas que ya están finalizando pues su etapa de formación para ordenarse sacerdote. Una Y entrevista, ¿será? no, primero inicia con un acompañamiento, entonces Ok. a eso se le acompaña el hecho de que uno debe ir a los encuentros vocacionales que hacen allí para uno empaparse, para uno saber, sí, todos estos temas, y ellos van viendo el interés, van evaluando, van diciendo, hey, este sí tiene interés, este no. Entonces, Ok. el primer filtro son ellos porque ellos
son los que lo acompañan, van mirando, hey, sí, de pronto usted sí es bueno para eso. Entonces, ellos son los que van acompañando ahí. Entonces, se reúnen con usted, le preguntan, por ejemplo, temas sobre la familia, sobre sus relaciones interpersonales o amorosas, sobre su relación con En ese Dios. mismo momento. Sí, en ese mismo momento. Ok. Ujú. Y ese es un Entonces, día, me refiero que es un espacio donde van más personas que quieren hacer eso. claro, claro. ¿Cómo funcionan esos espacios entonces? Claro, uno envía la carta, ellos se la aceptan, ellos dicen, bueno, tenemos una cita a tal día, a tal hora. Entonces usted va allá, va al seminario. El primer filtro son ellos, lo que mencionaba anteriormente. Pues ese día van muchísimas otras personas, ¿sí? Que también van. Entonces pasan por los mismos tres filtros. Después del primero viene otro que es ya de un sacerdote, que es de un sacerdote formador, es decir, un profesor, eh, que hace parte de la plantilla del seminario, y pues ellos charlan con usted. Entonces le suelen preguntar, por ejemplo, para usted qué es la vocación, qué conceptos, Bastantes filtros entonces. sí, claro, qué conceptos tiene usted sobre la ética, la moral, la sexualidad, qué opina de los temas sobre el aborto, Y sobre hay la que ser homosexualidad. mayor de edad para Sí, poder entrar al seminario. sí, pero hay casos en los que hay muchachos que desde pequeños usted los ve y tienen la vocación encima. Entonces hay excepciones que, por ejemplo, hay chicos que entran desde los 16, 17 años con Es muy joven. permiso de los papás, o muchas veces los mismos sacerdotes recomiendan que esperen a ser mayores de edad, ¿sí? Claro. Pero el tema de menores de edad es delicado y sí o sea, hay muy pocas excepciones, muy pocas. Entonces, primera entrevista la pasaste, segunda con el sacerdote profesor. ¿Quién te Ujú. entrevista en la tercera? O sea, ya estamos hablando de que un obispo Sí. a este paso. En la tercera, pues me entrevista el rector del seminario, Ok. nada más ni nada menos que él. Él me pregunta pues mucho por el tema de mi pasado, de a qué me dedicaba, qué otros gustos tenía. Me pregunta también sobre mi familia. eh, Él también pues me presentan todo el tema del análisis que hicieron, consultando a mi familia, sí. Y pues además de eso, unas pruebas psicotécnicas que le hace la psicóloga organizacional del, del ¿Cuántas personas seminario. se postulan normalmente a un ingreso del seminario? Del ¿Cuántas seminario personas? se suelen postular, digamos que unos 80. Ok, Y de ¿cada esos, año o cada semestre? ¿Cómo funciona? eso depende. Es que pues las vocaciones dependen mucho sí, de los meses, de los años. Sí. Pero usualmente, pues sí, es alrededor de unas 50, 80 personas. De ahí salen pues algunos que no son aptos por condiciones de salud, o porque son menores de edad, o porque incluso hay gente que excede la edad, porque hay gente que llega a los 27 años, 30 años y quiere ser sacerdote, pero ¿Por qué digamos, no, por qué no lo dejan pasar? bueno, es que a eso se le conocen como vocaciones tardías, y son pelados que tienen 30 años, 40 años, pero no son rechazados. Ellos se trasladan a otra formación aparte, Ok. en otro seminario, donde pues allí entran a formarse, pero ya o sea, ya reciben otro tipo de formación, ya no es la de los jóvenes, o adultos, sino que ya ellos reciben otro tipo de formación. Ok, entonces pasas ese último filtro y cuando arrancas el primer día. Es algo que tienes que estar ahí todos los días, ¿verdad?
Sí, pues es que yo arranqué en pandemia, ¿no? Yo arranqué en Ah, ok. 2020, 20. creo. Sí, a finales del 2020, no, sí. Bueno, entre 2020 y 2021 arranqué esto y inicié en plena pandemia. Entonces, pues no, literalmente nos atrincheramos allá porque durante Ah, casi desde el seis primer meses, momento. O sea, sí, fueron desde seis el meses primer momento, donde que ya empezaste a tomar decisiones y estabas en ese lugar solo. Bueno, con todos los demás con todos los en demás. pandemia. Ok. Sí, 6 meses entonces, atrincherados, me dijiste. sí, literalmente por las condiciones de la pandemia, pero entonces esto es como un éxodo desde la casa, ¿no? Entonces hay que llevar todo, hay que llevar la ropa, hay que llevar, Ujú. no sé, las almohadas, las cobijas, los implementos de estudio, ¿sí ve? Todo se traslada hacia allá porque uno va a vivir allá, uno va Sí. a vivir allá. Y pues eso fue lo que hicimos, mi familia me acompañó con todo. Allá entramos, nos acogieron, nos dieron la bienvenida, nos mostraron la habitación en la que íbamos a estar y pues entré con 12 o 10 personas, si no estoy mal, no me acuerdo muy bien, pero O sea, entramos eso es solo con eso. bastante filtro. Sí, demasiado, porque en los encuentros vocacionales iban 50. De esos 50 solo pasaron 30 y de esos 30 en cada Eran filtro los se 12. quedaron. Sí, claro, claro, se va mucha gente, se va mucha gente. Entonces, arrancas allá, te muestran la habitación. ¿Cómo se siente ese momento de decir, bueno, ya aquí fue? El, bueno, no tengo el cuadro, pero no, uno se siente con nervios, claro. Eso que yo tenía mi familia que a 5 cuadras, pero pues a uno le Ujú. entra como la lloradera ya cuando viene y dice, Como uy, prestar uno está... servicio militar, prácticamente, alejado. Sí, claro, claro, pues el servicio militar es otra cosa, pero no se compara con esto, pero de pronto sí tiene alguna similitud, pero sí, o sea, uno llega allá y chao, familia, chao. Obviamente pues uno comparte una vez a la semana, pero como era pandemia, no compartimos No se durante 6 meses, podía. no se podía. Wow. Entonces estuvimos allá, dio miedo, claro que sí, dio miedo porque ya uno estaba ya solo y es un silencio que yo creo que el sonido más aturdidor es el silencio, o sea, cuando uno está acostumbrado a escuchar a la familia, a los amigos siempre y luego pasar allá y no escuchar nada, ¿sí? Eran cuartos también de una sola persona, ¿no? Sí, eran Unipersonal. cuartos de una sola persona, con su armario, con todo, y pues enfrentarse no, sino conocer a gente que uno en su vida nunca había conocido y que además de eso van a ser las Compañeros de personas con vida. las que usted va a compartir incluso el desayuno, el almuerzo y la comida durante 8 años de formación, Sí, ¿sí? bastante Entonces tiempo. es tremendo, claro, es disruptivo. Y 6 meses pandemia, ¿cuánto tiempo más duras allá? Duró 6 meses con todo el proceso de formación Sí. eh, y pues después de esos 6 meses, o sea, duré un año allá en ese proceso de formación eh, y ya estuve ya un año recibiendo clases, eh, eh, con toda su exigencia académica que tiene, eso no es que mucha gente tiene esa parte equívoca que no, que eso es que ser sacerdote es muy fácil, que uno entra y ya y tiene todo solucionado, no, no, uno entra ya y la verdad, a día de hoy que estoy en la universidad, me parece muchísimo más fácil la universidad que el Oh, seminario, por la exigencia académica. Los formadores son muy exigentes, porque exigen bastante, exigen bastante. ok. Pasa ese año y ¿en qué momento tú dices, esto no es para mí?
¿qué pasó? Porque no es tan común perder una vocación tan fuerte como la de, de que eres sacerdote. Ujú. Pues, eh, bueno, durante esa formación, durante toda la formación hay filtros, ¿sí? O sea, continúan los filtros. Entonces, cada 6 meses al seminarista se le entrega ¿cómo decirlo? Un reporte de todo, de 5 Como las dimensiones, calificaciones. tal cual, intelectual, espiritual, comunitaria, y no me acuerdo la otra. Son 4. Entonces se le entrega ese reporte y pues todos los reportes los acaba bien. Bien, no, Ok. excelente, la verdad. Eh, Muy en- aplicado para ese mundo. claro, sí, sí, total. Entonces ellos le entregaban a uno eso y le decían, Juan, súper bien, usted definitivamente sigue en esta formación, no se preocupe, porque hay una cosa y es que cuando uno termina los 6 meses, uno, o sea, ahí le dicen a uno si uno puede seguir o no, ¿sí? Aunque te pueden sacar, en dado caso. Sí, a uno lo pueden sacar a los 6 meses. Entonces le dicen o sigue o le recomendamos que suspenda durante un tiempo o lo siento, ya tiene que irse porque no vemos vocación en usted, ¿sí? Entonces, todos esos filtros los pasé durante todo ese primer año, me destaqué muy bien y cuando me doy cuenta de que ya no quiero seguir es porque, eh, ¿cómo decirlo? Yo decía que de pronto me faltaba vivir algunas experiencias, ¿no? Entonces cuando yo decía, bueno, si voy a estar aquí, definitivamente y esta es mi vocación, pues yo me cuestionaba, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puedo decirle o recomendarle a alguien que, no sé, que está sufriendo porque su pareja le fue infiel y yo no he tenido pareja? Sí, o sea, digamos, no tengo esa Como experiencia para poder recomendar a los demás. para poder recomendar a los demás, claro. Y eso no significa que yo tenga que vivir la misma experiencia de que mi pareja me sea infiel, no, sino porque sí o sí tengo que conocer cómo es, o sea, tener pareja, qué es tener pareja, si yo quiero recomendar a alguien. Yo no puedo hablar de algo que no sé. Entonces, pues yo lo veía necesario. Yo también veía necesario hacer una carrera universitaria, porque ¿qué es lo que pasa en estas formaciones? Muchas veces la persona que se forma con sacerdote en algunas comunidades, esto, pues lo que estudia no tiene validez académica, ¿sí? Uno puede estudiar, no sé, 8 años, pero eso no le da un Eso título se a uno, homologa. no se homologa. Bueno, digamos, si uno llega a ciertos años, hay universidades católicas que a uno le pueden hacer el favor de homologarle los estudios en filosofía o teología, pero Depende de eh, la cantidad de tiempo que pases. depende de la cantidad de tiempo, ¿sí? Y depende si le ayudan o no, ¿sí? O sea, es muy, muy ambivalente. Entonces esa fue otra preocupación eh, por parte mía y yo dije, no, yo tengo que formarme muy bien a nivel profesional, solidificar pues mi carrera, eh, sí, o sea, fortalecerme en todos los ámbitos, profesionalmente, académicamente, incluso pues económicamente, que llegado el caso, pues no sé, si en algún momento se presenta algo, pues yo pueda de todas formas eh, solventarme a mí mismo, ¿sí? Y que además Defenderte. tengo más capacidades, talentos y habilidades que pueden ayudar a más gente, ¿sí? Tu abuela comentarte todo esto relacionado a quizás que la decisión vocacional se tomó por presión familiar. ¿Cuánto tiempo pasa para que tú tomes la decisión de salirte del seminario o durante ese proceso ya estabas explorando otras opciones académicas? Ella,
ella me lo dice antes de que, ella me lo dice por ahí en septiembre, fallece un mes después y yo en ese momento, y eso facilitó, digamos, la comprensión de mi mamá y de la familia de que, o sea, no lo hagan, no, o sea, no lo Forzado. hagan forzarse, sí, no lo hagan forzado. Entonces eso facilitó mucho más y yo en ese momento yo dije, con todo, de verdad, con todo el amor, con todo el perdón del mundo, Sí. yo no quiero seguir acá, no porque no me guste, sino porque siento que no es el momento, ¿sí? Entonces le dije a mi mamá, le dije, mamá, pues yo la verdad sí, sí, hagamos una cosa. Yo me salgo, yo digo que voy a suspender durante, no sé, 6 meses, Sí. y pues dentro de 6 meses vemos, ¿sí? Entonces por allá como en diciembre, después de meterme una llorada porque no sabía qué iba a hacer con mi vida, en la capilla, yo escribí mi carta de salida y Es yo dije, ruptura. de ruptura, sí, tal cual. Yo dije, lo siento, me voy. Entonces la escribí ahí, después le hice algunos ajustes, claramente, y le dije a mi mamá, mire mamá, yo la verdad voy a pasar esta carta, si quiere léala, yo estoy siendo honesto conmigo y estoy siendo honesto con usted que pues si la vida es así, no es el momento y si no, pues simplemente no es mi vocación, ya. Entonces me salgo, paso la carta por ahí en Acá. diciembre, ya finalizando el filtro y listo. Ellos me dicen que, Juan David, me dicen, pero ¿cómo así? Si sus reportes son excelentes, que yo no sé qué, yo les dije, no, la verdad, pues qué pena, pero Te no desconectas. sí, no me siento bien en este momento, voy a tomar una prórroga de 6 meses, les dije. Pero pasaron los 6 meses, ¿Qué cuando eso yo, hiciste? ¿Qué en hiciste en esos esos seis seis meses? meses, el primer mes me lo tomé suave, la verdad me relajé, sí, salí, ta, ta, ta. Al segundo mes yo dije, tengo que buscar algo. Entonces me acordé del psicólogo vocacional y yo dije, no, yo tengo que buscar otro, yo tengo que buscar otro. Sí. Y entonces mágicamente busco por Google y me sale en ese Adriana García Serrano, psicóloga Sí. vocacional. Entonces yo miré eso y yo de una vez le dije, agarré el celular y le dije, mamá, esta es la que Acá. me va a ayudar, esta es la que me va a ayudar, esta es la que me va a sacar de las dudas. Y en efecto, por supuesto, hoy aquí estamos, diría que 3 años, seis La meses, diría. llama, la llamaste, te contactaste con ella y empezaron el proceso de Claro, orientación vocacional. claro, Y en ese proceso de orientación vocacional, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo fue? eh, sorprendente, la verdad, sorprendente, ¿Por qué? sumamente impecable, sorprendente porque, mm, bueno, eh, situaciones del pasado me habían hecho como decir, oiga, yo soy un ser humano miserable, entonces en cierta parte del seminario me ayudó muchísimo a recuperar eso y a empoderarme. Y con Adriana fue, digamos, terminar de pulir eso, o sea, de darle forma a todo porque Adriana me Tenías mostró, valor. claro, Adriana me mostró muchísimas cosas con mediciones, o sea, no era solo palabrería ni nada, sino que me decía, Juan, mire, estas mediciones me dicen que usted es una persona muy inteligente, muy sagaz, muy comprensiva, empática, entre otras cosas. Y eso me ayudó muchísimo. Y en qué momento pasa a decir comunicación social? Claro, y vuelves a tener el valor, recuperas esa confianza, pero ¿cómo llega el que te diga ella,
vas a estudiar, deberías estudiar comunicación social. ¿Cómo te lo tomas? Pues la verdad a mí me pareció fue un chiste, ¿verdad? Y, Claro, no te pasas de ese sacerdote a que te digan comunicación social todo claro, diferente. a mí me dio fue, ay, la verdad, yo creo que Adriana se debe acordar de la reacción que tuve, pero por dentro la verdad me dio fue como risa, porque, o sea, fue una cosa que yo pensaba estudiar en astronomía, física, paleontología, sí, y de repente Unas más comunicación cerradas. social. Sí, 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 tal cual. Filosofía, ingeniería de sistemas, alguna vaina así. Y pues no, o sea, Adriana de repente me acuerdo que lo primero que salió fue periodismo. Esa fue una de las áreas muy fuertes. Eh, pero entonces Adriana me dijo esto, Juan, la capacidad más grande, o sea, digamos, el área más grande que ahorita su merced se puede concentrar es en comunicación social. Y me lo tomé a bien porque me dio la seguridad, eh, porque tenía las pruebas, tenía las mediciones, tenía todo, y eso a mí me dio la seguridad. También el hecho de que ella me dijera, Juan, usted tiene un futuro asegurado porque usted tiene las habilidades, las competencias y los valores. ¿Sí ve? Te dio más valor. Pero, Claro. ¿y cómo es decirle a la familia, ya no soy de sacerdote, por favor, págueme la matrícula para estudiar comunicación social? ¿Cómo se lo tomaron? Mi mamá se sorprendió, eh, pero Adriana le dio esa confianza, ¿sí? Ok, Le dio esa seguridad porque ella decía, uff, ahora tengo que invertir muchísimo más de lo que estaba haciendo en el seminario, ¿sí? La matrícula era muchísimo más barata en el seminario. Entonces esto, con mi mamá bien, que era la más importante, era la fundamental. Ya después vinieron, la verdad no le conté a muchos este proceso el cambio, vocacional, sí, solo algunos, porque en ocasiones yo lo conté con algunos y ellos me decían, esto, cuidado que ¿cómo así? ¿Usted por qué se va a dejar esto decir qué tiene que hacer? Esa señora, esa señora le está sacando la plata porque después se equivoca y qué, y usted qué va a estudiar, le va a tocar ¿qué te volver decía ahí. tu familia? ¿Tu familia te decía Sí, eso? algunos y familia lejana, no sé, tíos de segunda generación, no sé cómo se le conoce a eso, de segunda sangre, algo así, Sí, sí, pero sí. gente lejana que uno le decía, oye, y usted, me preguntaban, oye, ¿y usted todavía sigue en el seminario? Yo 6 meses después sí, o algunos les decía, no, yo ya me salí, comenzaban, bueno, ¿y qué va a hacer? Toca que haga, que yo no sé qué. Yo sí voy a estudiar comunicación social. Ah, esa era la otra. Algunos les decía, voy a estudiar comunicación social. Entonces se quedaba así el espacio en silencio así. Y luego, ¿cómo? Abrían los ojos así. Voy a hacer el ejemplo. Comunicación social. Uy, pero, pero ¿eso para qué? Eso no ganan plata. Mire cómo está la situación en Colombia. Los comunicadores no ganan. Yo tengo un amigo que estudió comunicación Siempre está el social. amigo. ¿Sí ve? Entonces, eh, mire, y para todos los que están viendo este podcast, muchas veces incluso eh, uno encuentra más apoyo fuera con personas externas de la familia que incluso con la misma familia, ¿sí? Y Adriana fue una de ellas. Mis amigos fueron unos de ellos, amigos del seminario que estudiaron conmigo también fueron personas que me apoyaron, ¿sí? Mi Exacto. mamá me apoyó mucho, mi mamá desde siempre. Pero entonces es eso, me cuestionaron muchísimo. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que uno tiene que ser medido en las palabras. Entonces, entras, ¿cómo fue el primer día de estudiante de comunicación social después de llegar con su cuadernito, su cruz y demás en el seminario en este caso, la UNAP, comunicación social, no conocías a nadie? ¿Cómo fue eso? No, eso fue una risa porque Adriana me mandó
una de las tareas es uno ir antes a la universidad, ¿sí? Sí. Entonces Adriana llegó y me dijo, oye Juan, usted me hace el favor y tiene que ir a la universidad. Entonces Ujú. con ella estudiamos todo el tema de las universidades, cuáles habían, cuáles no. Y ella me Sí. dijo, Juan, yo le recomendaría que entrara a la UNAP, porque tenía pensado en ingresar en la Pontificia, Ok. eh, pero yo ya estaba cansado cansado no, sino que quería otra versión, o sea, siempre la formación católica, pues yo decía, no, démonos otra experiencia. Y la UNAP fue excepcional porque hice el scouting, fui allá a la universidad, todo. La recorriste, te la creíste. Sí, la recorrí y yo dije, esta es mi universidad. Me enamoré de una vez de la universidad, las instalaciones, todo. Tuve miedo, la verdad, tuve miedo porque, pues, o sea, duré 6 meses encerrado. Sí. Entonces sí Un me da año. miedo. O sea, seis Ah, bueno, meses, un año sí, en un contexto diferente. claro, un año donde, pues además de eso, ¿cómo decirlo? Tenía que interactuar con nueva gente, todo. Entonces, eso atemoriza un poco, la verdad. Eso Sí. atemoriza un poco. Entonces, fui allá. Después de eso, después de esa semana de inducción, perdón, mm, conozco a mis compañeros. Todos me miraban como un bicho raro, ¿Por qué? porque, o sea, yo vestía muy formalito, ¿sí? Entonces, que con el polo dentro del jean, con la correa, no sé, con el bolso, todo así. Y pues algunos me miraron raro cuando entré y me decían oye, es que tú te ves así todo formalito, todo esto, te ves tierno. Y yo por dentro sudando, yo decía, ay, de por Dios, que no me vayan a molestar ahora por esto. Y no, no, me llevé una muy grata sorpresa y fue que todos fueron muy, muy amables conmigo, muy Súper. respetuosos, gente súper chévere en la universidad. Y me encantó, me encantó. Yo desde ahí, yo dije, uy, yo dije, Este es mi creo mundo. que sí, claro, es otro mundo. Yo dije, esto es otro mundo. Yo viendo las personas, viendo todo, el, uno decía, esto es totalmente distinto. Esto es ¿Qué nota? totalmente distinto. ¿Qué nota? Y desde esa fecha, ¿cuántos años han pasado? Yo ingresé Desde en el primer el, semestre. en el 2022, en el segundo semestre del 2022 ingresé. Sí, O sea, ya llevamos sí. un tiempo y con todo ese tiempo que has pasado y que no has tenido ningún tipo de deserción, ¿cómo te sientes ahora? ¿Consideras que todos esos cambios y vueltas tan extremas que te dio la vida valieron la pena? Claro, totalmente, totalmente Sí. y estoy agradecido por eso porque, mire, mire Sebastián y pues también a los pelados que van a ver esto, a las personas, familias, mucha gente me decía, oye Juan, pero usted perdió un año, me decían, un año allá en el seminario, usted lo perdió porque usted no estaba seguro, usted no sabía, yo no perdí nada porque si yo no hubiese pasado por el seminario, yo no hubiese conocido a Adriana, yo a día de hoy no estaría ni haciendo esta entrevista, no sabría nada de nada y no sabría de mis potencialidades, de nada de eso. Y yo estoy muy agradecido con la vida, con este proceso, con todas las personas que hicieron parte y me siento bien porque la universidad, pues no dejan de aparecer vicisitudes y problemas y cosas, y pues sí. Eh, pero en sí lo agradezco mucho porque fue un proceso enriquecedor, gané premios en la universidad, no es por chicanear, gané 2 premios internos de la universidad,
conocí muchísimas personas excelentes, estuve realizando producciones, documentales, podcasts, notas periodísticas, cosas que yo nunca había experimentado, pero que el totazo cuando me mandaron a hacerlas yo las disfruté demasiado, las disfruto todavía, porque cuando uno estudia o cuando uno se dedica a algunas cosas, en ocasiones uno tiende como a acostumbrarse. Y cuando uno se acostumbra, uno tiene que prender esa alarmita y decir, oye, esto no se acostumbre porque si no usted se deja de sorprender, o sea, deja de, usted de sorprenderse de las cosas que le da la vida a uno, ¿sí? Y eso no es así. Qué chévere que cada experiencia y cada momento en estos años te devolvían la confianza y te mostraban que eras capaz de hacer las cosas y te los proponías. ¿Qué le dirías a ese Juan David de 17 años a punto, bueno, de 18, a punto de entrar a ese seminario? ¿Qué le dirías? Eh, Uy, pues, ¿Qué le dirías? ¿Que cambie, que lo haga? ¿Qué cambiaría? no, es que yo lo pienso. Yo no cambiaría nada, Sebastián, la verdad. ¿No cambiarías nada? ¿Por No, qué? no cambiaría nada porque, de hecho, hace una semana me puse a pensar en qué cambiaría de mi vida para mejorarla. Y no sé, yo siento que todas las piezas, o sea, se pusieron correctamente. O sea, yo tenía que pasar por todo, por todo, por todo. Y lo único que le diría al Juan David de 18 años es que tiene que confiar en el proceso, de que tiene que ser una persona disciplinada, que tiene que, además de ser, eh, que además de eso tiene que ser no solo disciplinada, sino también constante, porque muchas veces es, reconozco que perdí muy buenas oportunidades en muchas cosas por no ser disciplinado, por no ser constante y por tener mucho miedo, que no tenga miedo. Eso sería lo que le diría. Juan, que eso está conectado con lo que tú me comentabas. A ver, perdón, tres, va. Uno, dos, tres. Y eso está conectado con lo que le dirías, por ejemplo, a un chico que esté confundido con su vocación, quizás no con el mundo de querer ser sacerdote, sino algo totalmente diferente. Claro, eh, yo creo que en esos procesos en los que uno quiere entrar a la universidad y sale del bachillerato, pues uno sale con miedos, uno sale con sobre todo con ese, ¿cómo decirlo? Ese pensamiento de que yo tengo o ¿Como sea, estructurado? debo, sí, no, sí, de que tengo o sea, es que cuando uno sale del colegio, yo identificaba y uno sale con tres cosas. La primera es que uno sale con la inseguridad o con la presión de que uno tiene que tener las cosas resueltas ya. Y eso es puro cuento. Eso es puro cuento. Lo segundo es que cuando uno sale, uno compara la vida de los demás. Entonces uno comienza, oye, mi amigo se va a ir, no sé, para Canadá y yo acá en Bucaramanga y no sé qué hacer. Entonces, ese tema de la comparación no sirve porque es que cada uno construye, gracias a Dios, al universo, a lo que ustedes le quieran dar gracias, uno puede construir la vida que uno quiera. Es que la vida es como, no sé, yo digo que es como un Lego. Uno puede en cualquier momento armar un carro con las piezas que uno tiene y después, no sé, armar una bicicleta, una moto, un barco, ¿sí? O sea, la vida es cambiante. Entonces, eso es como lo bueno, que no hay algo predefinido. Y la tercera cosa es y es normal, y es que uno tiene miedo, ¿sí?
el miedo a qué dirá mi mamá, a qué dirá mi Sí. papá, a qué dirán mis amigos, porque muchas veces eh, nosotros los jóvenes nos hemos encargado de estigmatizar incluso las carreras. Entonces, por ejemplo, no sé, que mi gusto es ser comunicador social. Parce, usted se va a morir de hambre. Que usted esto, no sé, quiere estudiar ingeniería de sistemas. Ay, parce, ahora usted se va a dedicar a limpiar computadores. Que no sé, que yo quiero ser abogado. Uy, ahora usted va a ser sí, o sea, son estigmas que Estigmas que afectan se crean. sí, estigmas que se crean y que se perpetúan y que alimentan esos miedos. Entonces yo creo que son tres cosas que la gente debería cambiar. Entonces, primero, no tener miedo y tener la seguridad de lo que uno quiere, de lo que uno le gusta y de que pues la gente va a hablar así uno haga las cosas buenas o cosas malas. Lo segundo, que uno no debe, ¿cómo decir? Uno debe escoger los consejos de los papás, pero también uno tiene que ser autónomo y decir, oiga papá, usted tiene un muy buen consejo sobre mi carrera, sobre mi futuro, pero yo quiero otra cosa y quiero que usted esté ahí para apoyarme. Y lo tercero es que uno tiene que, ¿cómo decirlo? ¿Cuál era el otro? Tú has dicho El, incertidumbre, el miedo ujú. y el estigma de las carreras. Sí, el otro es el tema de la incertidumbre. Eso. Eh, pues uno no va a tener el futuro asegurado. Entonces, el tercero es que uno tiene que lanzarse sí o sí o lo que uno quiera, lo que uno le gusta. Si uno falla, eh, pues no hay problema, se reinventa otra cosa, pero la idea es que uno por lo menos, tenga el 80% o el 70% de la seguridad de que eso es lo que uno quiere. Si ese índice o ese porcentaje baja del 50 hacia abajo, del 40, eh, yo le diría a la persona que se replantee las cosas. Si usted está seguro, si usted está 50% seguro de que quiere estudiar una carrera, no lo haga. Más bien conozca un poco más, infórmese sobre esa carrera o conozca otras cosas y hasta que usted no sienta que usted está un 70, un 80, un 90 o incluso un 100%, no tome ese riesgo, ¿sí? Porque después Es una decisión es muy normal. importante. Ujú. Y ya Pero eso no, sería todo. Juan David, en serio, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Eh, no es tan común escuchar a alguien pasar de sacerdote a ser comunicador social, pero nos dimos cuenta que cada momento de tu vida ha valido la pena. Y eso es exactamente lo que queremos mostrar en Cresco. Queremos traer historias para que jóvenes y profesionales que tienen miedo sobre su futuro y que pueden verlo tan lejano, puedan ver que hay un millón de oportunidades y que pueden volver a encontrar su vocación si se lo proponen. Entonces, muchísimas gracias, Juan David, por ese espacio. No, a usted, Sebastián, muchísimas gracias. Que Dios, el universo, Alá, no sé, en lo que crean, le pague. Gracias a Cresco por permitirme estar acá y pues agradecerles a las personas que vean este video podcast que pues lo miren y que no sé, espero que esta experiencia que yo tuve les sirva, aunque sea, no sé, una palabrita, alguna cosa, pues sé que les va a ayudar y fortalecer. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Como vieron en la historia de Juan David, el camino al éxito rara vez es una línea recta. Está lleno de reinvención y de atreverse a cambiar. Recuerda que cada semana te traeremos una nueva historia de superación y honestidad profesional. Nuestro objetivo en Cresco es seguir impactando a jóvenes y profesionales, demostrando que tu propósito se encuentra incluso después del error. Si eres un profesional que se desvió, falló y triunfó y quieres inspirar a la próxima generación, no dudes en contactarnos. Queremos que tu historia tenga un filtro y este es la verdad. Nos escuchamos a la próxima semana. Hasta pronto.